el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. A lo largo de la historia, el poder absoluto ha sido un arma de doble filo, capaz de construir imperios o de sumergir a millones en la miseria. Los dictadores no solo concentran el poder en sus manos, sino que también controlan la narrativa, dejando a menudo una huella de sufrimiento y represión. Este video no busca simplemente recordar nombres, sino reflexionar sobre cómo sus acciones afectaron profundamente a las sociedades que gobernaron, desde Corea del Norte hasta Alemania, pasando por África y el Medio Oriente. Cada uno de los nombres de esta lista ha dejado cicatrices imborrables en la historia mundial. No solo es una cuestión de cifras o políticas, sino de vidas humanas aplastadas bajo su régimen. Prepárate para explorar no solo sus políticas y crímenes, sino también las motivaciones y el contexto que los llevaron a convertirse en símbolos del autoritarismo más despiadado. Kim Jong-un, Corea del Norte. Cuando Kim Jong-un asumió el poder tras la muerte de su padre en 2011, muchos esperaban que el joven líder ofreciera una visión más moderna para Corea del Norte. Sin embargo, rápidamente demostró que estaba dispuesto a gobernar con mano de hierro. Bajo su mandato, el país se ha consolidado como una de las dictaduras más aisladas y militarizadas del mundo. El costo: una población sometida al hambre, a campos de concentración y a una propaganda que ensalza a Kim como una figura casi divina. Lo más aterrador de su liderazgo es su imprevisibilidad. Pruebas nucleares, amenazas internacionales y purgas internas son la norma. Uno de los episodios más llamativos fue el asesinato de su medio hermano Kim Jong-nam en 2017, usando un agente nervioso en un aeropuerto internacional, un acto que evidenció hasta dónde está dispuesto a llegar para consolidar su poder. Kim Jong-il, Corea del Norte. El reinado de Kim Jong-il, padre de Kim Jong-un, fue un espectáculo oscuro marcado por el culto a la personalidad y una de las peores hambrunas del siglo XX. Durante su gobierno, 1994 al 2011, se estima que entre 2 y 3 millones de norcoreanos murieron de hambre, mientras que el régimen priorizaba los recursos en proyectos militares y en mantener su lujoso estilo de vida. ¿Qué hacía Kim mientras su pueblo moría? Coleccionaba películas occidentales, organizaba banquetes extravagantes y se rodeaba de lujo. Bajo su régimen, la idea de libertad era un sueño imposible. Las historias de quienes lograron escapar de Corea del Norte son escalofriantes. Familias divididas, ejecuciones públicas y un sistema de castigos que incluía enviar a 3 generaciones de una familia a campos de castigo solo por un crimen. Kim Jong-il dejó un legado de miseria que su hijo ha sabido mantener con precisión. Muammar Gaddafi, Libia. Pocos líderes han tenido un ascenso y caída tan dramáticos como Muammar Gaddafi. Gobernó Libia durante 42 años, tiempo en el que transformó el país en un reino personal. Aunque al principio sus políticas económicas impulsaron la educación y la salud, pronto su régimen derivó en corrupción, represión brutal y megalomanía. Gaddafi era conocido tanto por su extravagante estilo como sus discursos incoherentes y su carácter impredecible. En los años 80, patrocinó actos de terrorismo internacional, incluyendo el infame atentado de Lockerbie, pero lo que más aterrorizaba a su pueblo eran sus temidos comités revolucionarios, que espiaban y ejecutaban a cualquiera que osara cuestionar su autoridad. Su violenta muerte en 2011 marcó el fin de una era, pero dejó a Libia sumida en el caos, evidenciando cómo el autoritarismo destruye la estabilidad social desde sus cimientos. Mao Zedong, China. Mao Zedong es el fundador de la República Popular China. Es una figura divisiva. Para algunos, es un héroe revolucionario. Para otros, un tirano que provocó la muerte de decenas de millones de personas. Bajo su liderazgo,
Iniciativas como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural devastaron la economía y la sociedad china. Uno de los capítulos más oscuros fue la hambruna provocada por el Gran Salto Adelante, donde murieron entre 15 y 45 millones de personas. Mao no solo ignoró la crisis, sino que reprimió brutalmente cualquier disidencia. Su ideología de control absoluto creó un estado donde la paranoia y el miedo eran cotidianos. Mao Zedong sigue siendo un recordatorio de cómo una visión utópica mal implementada puede convertirse en una pesadilla colectiva. Benito Mussolini, Italia. El fundador del fascismo, Benito Mussolini, no solo arrastró a Italia a la Segunda Guerra Mundial, sino que también sembró el terror dentro de sus propias fronteras. Aunque comenzó como un periodista socialista, rápidamente adoptó el autoritarismo, convirtiéndose en il Duce, el líder supremo. Su régimen se caracterizó por la censura, las purgas y el militarismo exacerbado. Mussolini prometió devolver a Italia la gloria del Imperio Romano, pero su ambición solo trajo miseria. Su alianza con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial selló su destino. Fue capturado y ejecutado por partizanios italianos en 1945, terminando su vida como un ejemplo de cómo el poder absoluto puede destruir tanto al dictador como a su nación. Saddam Hussein, Irak. Saddam Hussein es un sinónimo de crueldad y represión. Gobernó Irak con mano de hierro desde 1979 hasta 2003, dejando un legado de guerras devastadoras, genocidio y tortura. Bajo su mandato, el país se sumió en un clima de miedo perpetuo, con un aparato estatal diseñado para eliminar cualquier oposición. Uno de los episodios más atroces fue la masacre de Halabja en 1988, donde utilizó armas químicas contra su propia población kurda, matando a miles. A pesar de su caída tras la invasión estadounidense en 2003, las cicatrices de su régimen aún marcan a Irak, un recordatorio de cómo el autoritarismo puede deshumanizar tanto al gobernante como a su pueblo. Idi Amin, Uganda. Idi Amin, conocido como el carnicero de Uganda, llevó el horror a otro nivel durante su gobierno de 1971 a 1979. Su régimen se caracterizó por asesinatos masivos, expulsión de minorías y una gestión económica desastrosa. Se estima que su dictadura dejó de entre 100.000 y 500.000 muertos. Su paranoia lo llevó a cometer actos inimaginables, desde ejecutar a miembros de su propio gabinete hasta mantener cabezas decapitadas en su refrigerador. Amin se veía a sí mismo como un héroe, llegando incluso a declararse el último rey de Escocia. Su huida al exilio no borró las cicatrices de su brutalidad, dejando a Uganda en ruinas sociales y económicas. Adolf Hitler, Alemania. Pocas figuras en la historia han personificado el mal absoluto como Adolf Hitler. Bajo su liderazgo, el régimen nazi causó la muerte de más de 50 millones de personas, incluyendo el Holocausto, uno de los genocidios más atroces de la humanidad. Hitler llegó al poder prometiendo devolver a Alemania su gloria, pero sus políticas racistas y militaristas llevaron al país a la ruina. Su capacidad de manipular masas es un testimonio escalofriante de cómo las palabras pueden ser armas poderosas en manos equivocadas. Su muerte en 1945 marcó el fin de su tiranía, pero las lecciones de su régimen resuenan aún hoy como un recordatorio del peligro del odio institucionalizado. Estos dictadores no solo redefinieron sus épocas, sino que también dejaron profundas lecciones sobre los peligros del poder descontrolado y la falta de derechos humanos. Sus acciones no solo afectaron a sus países, sino que dejaron un impacto global que todavía se siente en la política, la economía y la cultura. Al conocer sus historias, no buscamos glorificar su poder, sino entender cómo evitar que el pasado se repita. Si este video te ha hecho reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos y la democracia, te invitamos a compartirlo y darle al me gusta.
ayuda a que más personas entiendan cómo el poder puede ser una herramienta para el progreso o para la destrucción. Hasta la próxima.